Este video no es apto para incrédulos. Tenía 30 años cuando una vez me invitaron a rezar el rosario en un lugar que se llama la Casita de la Virgen. En ese tiempo era muy inconstante con la oración. Solo me acercaba a Dios cuando tenía problemas. La Casita de la Virgen está ubicada en un sector conocido como el Parkway. La historia de ese lugar es maravillosa. Y aquí es cuando debo decir que si usted es incrédulo, es mejor que no siga viendo este video, porque todo lo cuestionará. Era un miércoles en la noche, llegué a ese lugar a rezar el rosario. Me sentí muy impresionada de ver la cantidad de gente que llegaba a esa casa a rezar. La energía fue tan bonita que recé el rosario como nunca lo había hecho. Cuando se terminó la oración, contaron que algunas veces la Virgen se manifestaba, dejando en las manos o en el cuerpo escarcha. Eso me quedó sonando, pero como les digo, no era tan devota. Hoy tengo 37 años y desde hace 3 años comencé a rezar el rosario todos los días. Ese hábito lo comencé después de tener dificultades en mi vida personal. Mi abuelita, que desafortunadamente hoy no está conmigo, siempre me decía que rezara el rosario, pero yo nunca le hacía caso. La verdad es que me daba pereza. Cuando tenía 34 años sentía mi vida patas arriba. Y justo en ese momento me acordé de las palabras de mi abuelita. Compré 2 camándulas, las bendije, fui a misa y comencé a rezar el rosario. Recuerdo que pedía muchísimo que mi vida personal cambiara, que me sintiera diferente, y todo comenzó a fluir. Los cambios en muchos aspectos no suceden de la noche a la mañana. Todo tiene un proceso, pero sentir que mi vida estaba cambiando y que me sentía diferente me hacía sentir demasiado bien. Tanto así que después de unos meses ya no pedía nada, simplemente le agradecía a Dios y a la Virgen, porque en la gratitud también hay un poder impresionante. Una vez estaba rezando el rosario y cuando lo terminé de hacer mis manos estaban brillando. Era escarcha, pero no era una escarcha normal, era tenue, daba avisos de todos los colores, pero era impresionante cómo estaban mis manos. Estaba tan asombrada que de inmediato pensé que era la escarcha con la que mi hija jugaba. Y justo ahí me acordé de lo que escuché en la casita de la Virgen. Ese tipo de situaciones a muchas personas les cuesta creer y por eso no le conté a nadie. Pero en el fondo yo sentía que la Virgen se me estaba manifestando. Desde hace unos días se me metió en la cabeza que debía contar esta historia. Muchos dirán que estoy loca, que eso no pasa, que Dios no existe, que la Virgen mucho menos. Pero en realidad yo no solo estoy convencida de que eso sí pasa, sino en el poder inmenso que tiene rezar el rosario todos los días. ¿Pero qué ha pasado? ¡Ay, mi madre! Hermano Scott. Esto no es un relajo, mi gente. Esto es en serio. Ay, mi madre. Aquí vamos de nuevo. Misticismo, sí. El misticismo y el cristianismo puede que no se contradigan tanto. Si lo vemos desde un término que el cristianismo es un misterio, pero tiene que ser abierto a todos. El problema es que el misticismo que han intentado inculcar aquí en el cristianismo muchas creencias concuerdan mucho con las religiones paganas. O sea, una oración a Dios es un misterio. Sí, es un misterio. Pero tenemos que estar conscientes que debido a nuestra fe, Dios nos escucha por aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso que debemos pedirle a Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Esa fue la ordenanza que está en la Escritura. Evangelio de Juan capítulo 16 versículo 23. Y ese día no me harán ninguna pregunta. De verdad se los aseguro que si piden cualquier cosa al Padre en mi nombre, Él se las dará. Esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios irrefutable. Que pidiéramos a Dios en el nombre de Jesús. Si yo le pido a cualquier católico romano que me enseñe con la Escritura un mandato por parte de Jesús o sus discípulos, que pidieran en el nombre de la Virgencita, para que la Virgencita hablara con Jesús y Jesús hablara con Dios, eso no existe. Ese término no existe, esa oración no existe, esa enseñanza no existe, no. Por eso que el catolicismo romano cada día se enfoca más en decir que la sola Escritura no es bíblica. Porque a ellos no les conviene, porque con la sola Escritura no pueden argumentar este montón de cosas. Ahora, el Ave María, el Rosario, todo esto son versículos de la Biblia, sacados de la Biblia, unidos, y de esa manera formularon este rezo. Esto pasó casi 1000 años después. En otro video explicaré exactamente cómo fue creado el rosario. No es apostólico, sino que pasó 1000 años después cuando ellos hicieron esta fórmula. Ahora, siempre te encontrarás con la apología católica que te hablará de las bodas de Caná. Pero hay un misterio aquí en las bodas de Caná. Primeramente, los que estaban en la boda no sabían quién era Jesús.
no sabían quién era Jesús. Ellos no tenían idea quién era Jesús. En ese momento la única que lo conocía, que sabía que podía hacer eso, era su madre. En ese momento María. Pero hoy en día todos sabemos quién es Jesús de Nazaret y qué hizo por nosotros. Si usted quiere perder el tiempo con esta burocracia celestial, pidiendo la mamita para que mamita, en vez de ir directo, ese es su propio problema. Exactamente. Pero aquí hay algo que me llama la atención y vamos a ver este video. Mira, Carlos, mira, Ariel, mira ahí, gracias a Dios. Ustedes fueron testigos, nosotros, Señor, los Dice ella que yo tengo también, qué bendición. Un aplauso para Jesús. Está cayendo. Yo he sido muy duro con los neopentecostales y esto de las escarchas en la mano, escarcha en la cabeza. Y siempre me pregunto, ¿para qué sirve eso? Eso a mí no me va a convencer. Es más, una de las razones por el cual yo dejé una iglesia buena hace 20 años, una iglesia buena, por irme al neopentecostalismo, que me arrepentiré el resto de mi vida de haber tomado ese paso, fue porque en una iglesia aquí en Panamá decían que en los cultos caía escarcha. Y yo pensaba que eso era la gloria de Dios. Y yo pensaba que eso era un poder divino. Que como el siervo de esa iglesia se metía tanto con Dios, una forma de Dios de mostrarle que estaba con él, era haciendo que cayera escarcha. Pero hoy en día me pregunto, ¿y para qué sirve esa escarcha? Y más que cuando entiendo que la bendita escarcha la tiraban por los ductos de ventilación. Y no me importa lo que tengan esas experiencias aquí. Porque si usted tiene experiencia con escarcha, esta joven tiene experiencia con el rosario y la virgencita y escarcha. Y nada de esas cosas místicas tienen que ver con el poder de Dios. Allá ustedes y sus experiencias personales. Allá ustedes. Hechos 17:29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpido por el arte y pensamiento humano. Dios es espíritu. Y nos tenemos que acercar por medio de su Hijo Jesucristo espiritualmente. ¿Que esto es un misterio? Sí. Un gran misterio. Sí. Pero un misterio que no puede ser oculto. Sí, porque las cosas del Señor no pueden estar ocultas. Tienen que ser muy claras. Misticismo también viene siendo algo. Cuando objeto o cosas, tú dices que por el medio de esa energía te llevan a Dios. Sé que muchas personas utilizarán textos de la Biblia con objetos en el Antiguo Testamento que llevaban a Dios. Pero absolutamente todas estas cosas son sombras de las que habían de venir. Y no quiere decir que se iban a repetir de la misma manera que se repitieron en el pasado. No necesito un hacha ungida, una rosa ungida, harina ungida, ni nada de esas cosas. Necesito espiritualmente estar conectado con Dios. Como lo dije, la tradición católica casi 1000 años después se inventó esto del rosario. Aunque ellos quieran decir que hay una oración a la Virgencita por allá por el siglo II o siglo III, cosa que también es de dudosa procedencia. Y si tanto hablan que ellos hicieron la Biblia, ¿por qué no metieron la bendita oración en la Biblia, pues? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De mi parte, esto es todo. Y esto de la escarcha que les dejó la Virgencita con la oración y lo otro y el rosario, es un bendito relajo. Asimismo como los neopentecostales hacen. Es que son tal para cual.
Por eso que cuando yo comencé a hacerle video a los neopentecostales me decía, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo siento que son casi lo mismo. Tienen muchos parecidos. No todos los evangélicos creemos esto de que te va a caer carcha del cielo en una predicación. Pero ya entendimos que ellos también lo practican. ¿Por qué se parecen tanto? ¿No será que estas prácticas las dos vienen del ascetismo? Sí, porque en un momento ya el misticismo pasa a ser ascetismo. Y eso es una herejía condenable. Cuando tú das a entender que por ciertas acciones te acercas a Dios. Mi gente, compartan este video. Espero que les haya gustado. Regálenme un pulgar de me gusta para que todas las redes sociales entiendan que todavía existo. Y de mi parte, esto es todo. Y que Dios les bendiga.